Buenas tardes y bueno, para mí, buenas noches. Eh, es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy para hablar de este tema, que es un tema que creo yo se viene hablando bastante, es un tema, digamos, el tema de la inteligencia artificial hoy día está todo el tiempo ahí en redes sociales, está en conversaciones dentro de la empresa, aparecen constantemente nuevas oportunidades, nuevas herramientas que se venden de la mano de esta cuestión llamada inteligencia artificial. Entonces, el día de hoy yo quiero hablar desde el aspecto más humano, quiero hablar sobre algunos temores que tienen las personas que aparecen a partir de este surgimiento del AI, del IA. Quiero que podamos reflexionar un poquito sobre qué cosa significa realmente la aparición de la inteligencia artificial en este tiempo, porque evidentemente esto es algo que va a seguir evolucionando y probablemente en el futuro más lejano tenga otras implicancias. Pero ¿qué implicancias tiene para nosotros en esta década y en la siguiente, digamos, que son las que más nos interesan ahora que estamos en edad productiva, los que estamos aquí? Entonces, sobre eso quiero hablar un poco. Y luego detenerme un poco en cuáles son específicamente esas habilidades que hoy día sabemos que probablemente van a dejar de ser tan importantes para los líderes. ¿No? Históricamente tenemos ciertas cosas que queremos de los líderes en las organizaciones. Eh, y, y cuáles son las otras habilidades que normalmente no les pedíamos antes a los líderes en las organizaciones y que van a empezar a ser súper relevantes. En cualquier momento, por favor, de mi conversación, de la charla, siéntanse libres de levantar la mano ahí, apretan este botoncito de levantar la mano, como yo he hecho ahorita, y yo con gusto me detengo, escucho la pregunta. Como somos pocos, en realidad podemos tener esa dinámica, así que, o si no sienten ganas de levantar la mano y hablar, también pueden usar el chat, y en el chat me pueden escribir por ahí alguna pregunta, y en lo que tenga un momento me detengo y le respondo. ¿Okay? Muy bien, voy a compartir mi pantalla. Bueno, solamente quiero hacer un pequeño paréntesis antes de avanzar sobre cómo es mi relación, digamos, mi experiencia profesional, o sea, por qué estoy hablando de esto yo, ¿no? Durante los últimos 20 años, yo me he dedicado a desarrollar personas en las organizaciones. Eso es, digamos, lo que he hecho durante más años en mi vida. Y el panorama es bien interesante siempre porque hace 20 años las cosas que eran súper importantes quizá dejaron de ser importantes 10 años después, aparecieron otras. Entonces es un entorno muy dinámico. Lo he hecho con muchísimas empresas, más de 100 empresas distintas. Entonces han pasado, digamos, por mis procesos de desarrollo cientos de personas. Ahora, desde hace más o menos unos 3 años, junto con colegas, con personas que se dedican a hacer lo mismo que hago yo, este tema de la inteligencia artificial nos ha, digamos, hecho entrar así en una especie de shock, porque de verdad lo que se viene es increíble, ¿no? Hoy día, por ejemplo, solo para comentarles, yo en mi propio negocio, en lo que yo hago, digamos, ya les contó Flora un poco que yo atiendo a diferentes empresas y hago temas, digamos, de eh, planeamiento estratégico, ayudo a mejorar la gestión de las compañías, en fin, cultura, transformación cultural. En todo eso, yo utilizo muchísima inteligencia artificial. ChatGPT y yo somos uno, ¿ok? Entonces, y lo increíble es que la productividad en negocios como el mío, por ejemplo, es difícil calcular cuánto ha elevado, ¿no? La cantidad de tiempo que yo utilizo ahora para hacer las cosas se ha reducido, por lo menos, sin exagerar, al, a la cuarta parte, ¿sí? Y si mantengo mis tarifas, entonces la cosa va muy bien. Entonces, la inteligencia artificial es una oportunidad interesantísima, pero al mismo tiempo también representa una serie de desafíos, porque de pronto aparecen competidores o aparecen compañías que vienen con soluciones que antes no existían. Entonces, así como tenemos mucha más eficiencia, tenemos mucha más productividad en individuos, también tenemos que tener mucha más rapidez para responder, mucha más adaptabilidad.
Entonces, es un tema que a mí me tiene ahorita súper apasionado y pues estoy tratando de promover que las personas se acerquen de manera más concreta, de manera más hands-on, ¿no? Que de verdad se metan, se sumerjan en el tema de la inteligencia artificial y que también reflexionen sobre cómo pueden transformar la manera en que ellos normalmente trabajan. Todos aquí tienen que empezar a cuestionar un poco cuáles son esas cosas que puedo empezar a hacer mucho más rápido y más eficiente y quizá dar resultados que antes no daba, ¿no? Muy bien. Ahora sí, uno de los autores que a mí más me ha ayudado a entender lo que se nos viene, el futuro, digamos, es Yuval Harari, ¿no? Harari tiene por ahí un par de libros que han sido muy famosos, que es este Homo Sapiens y el Homo Deus, donde genera una reflexión bien interesante sobre cuáles son las cosas que realmente hicieron que el ser humano se volviera a lo que es hoy, es decir, cómo fue que de verdad nos despuntamos y nos volvimos tan singulares, tan distintos de otras especies, y nos volvimos conscientes, ¿no? Nos volvimos sapiens, ¿no? Y luego tiene otro libro que se llama Modeus, que a mí particularmente me gusta incluso más, donde habla más bien sobre el futuro y habla sobre todos los avances de la tecnología y toda la evolución que se nos viene como seres humanos. Entonces habla de muchos, muchos ámbitos. Uno de ellos, uno de los que toca bastante, es el de la inteligencia artificial. Entonces los invito también a, si no lo conocen al autor, por favor, recomiendo que miren, si no quieren leerlo, también pueden ver ahí en YouTube. Hay muchas, muchas charlas de Harari sobre este tema, ¿no? Y he elegido esta cita donde habla de lo que está pasando, ¿no? Había muchas cosas que solo los humanos podíamos hacer, ¿okay? Esa es la cuestión. Solamente la persona podía hacerlas. Ahora, robots, computadoras, en fin, diferentes tipos de artefactos o tecnología, incluso superan a los humanos en muchas de esas tareas. Quizá no de manera integrada, quizá no logran integrarlas tanto como las integramos nosotros a la vez, quizá esa viene a ser una de las mayores ventajas que todavía tenemos, pero sí, digamos, en tareas específicas estamos siendo superados y superados de manera, diría yo, eh, increíble, ¿no? No superados un poquito, ¿no? Y eso hace, y esta es la conclusión más importante de lo que dice Harari, que en realidad estamos en la posibilidad de perder nuestro valor económico. Es una frase bien fuerte que suelta Harari. Es decir, si nuestro gran diferenciador, si lo que solo nosotros podíamos hacer, ya lo puede hacer otra cosa, entonces, ¿cuál es el aporte que tienen las personas dentro de nuestro sistema económico? ¿No? Uno de los futuros posibles del ser humano es que de pronto ya no tengamos que trabajar y que podamos dedicarnos simplemente de manera así como, vamos a decir, como un patricio romano, un griego de la antigüedad, que quizá no tenía mucha necesidad de trabajar, dedicarnos solamente a hacer filosofía y a tratar de entendernos a nosotros y al universo un poco más, ¿no? Quién sabe, podamos llegar a ese punto. Ese es un escenario interesante, el de no tener que trabajar, no tener que agregar valor a la cadena productiva. Pero existen otros escenarios que también vamos a ver a continuación, ¿no? Ahora, una reflexión también que me gusta hacer sobre este tema de inteligencia artificial es que la mayoría de personas piensan que la inteligencia artificial es algo así como un fenómeno súper único que apareció, ¿no? Es como si de pronto todo iba bien y nuestra evolución y nuestro crecimiento como sociedad iba en una dirección y la inteligencia artificial apareció así como algo súper disruptivo y de la nada, ¿no? Y yo quisiera decir que en realidad eh, esto no es otra cosa más que, vamos a decir, la versión, no sé, 10.0 de algo que ya venimos haciendo hace muchos siglos. ¿Okay? ¿Qué es esto que venimos haciendo hace muchos siglos? Bueno, lo que venimos haciendo es que estamos cambiando la manera en que, como seres vivos, manejamos la información. Entonces, teníamos antes seres vivos, bueno, tenemos aún seres vivos diferentes de nosotros, que lo que hacen principalmente es llevar la información dentro de sí mismos, ¿no? Un animalito normalmente guarda información, almacena información en su sistema nervioso. Si tiene que transferir información a otro animalito, normalmente lo hace
con su conducta, con su comunicación, y esa información que traslada la almacena el otro animalito en su sistema nervioso también. Entonces, la idea de memoria está circunscrita a medios orgánicos. Lo que nosotros hicimos en algún momento, ya bastantes años atrás, fue que de pronto dijimos, oye, quizá podríamos poner información no en un medio orgánico, sino en un medio inerte, en un medio inorgánico. E inventamos la escritura. Entonces teníamos un lenguaje que empezó a surgir, empezamos a inventar la escritura, y la escritura empezó a generar algo exponencial, un crecimiento rapidísimo. La evolución que tenemos los seres humanos es una evolución que es bastante más rápida, bastante más compleja, interesante que la de cualquier otro ser vivo, ¿no? Los seres vivos normalmente evolucionan de manera muy lenta. Cuando estudiamos todo el tema de Darwin y la evolución, normalmente hablamos de un span de muchos cientos, miles de años, ¿no? Millones de años, mientras que los seres humanos tenemos esta cuestión exponencial de mutar y mutar y mutar y mutar en nuestra manera de hacer las cosas como colectivo, y esto es gracias a que tenemos esta cuestión llamada escritura, donde ponemos la información en medios inertes y de pronto, a pesar de que un individuo muere, otro individuo puede acceder a esa información. Entonces, hemos tenido libros, ¿no?, que hemos leído durante siglos, que han ido evolucionando, han ido mejorando, personas han tomado lo que otros hicieron. Entonces, es como un gran supraorganismo, como un gran colectivo que tiene una memoria que la almacena en medios inorgánicos. Y nos hicimos tan buenos en ello que inventamos también la posibilidad de que no solamente pudiéramos almacenar la información, sino también que esa información pudiera ser procesada de alguna manera en estos medios inorgánicos. Entonces, no solamente almacenamiento, sino procesamiento de la información. Del momento que inventamos el ábaco y de pronto empezamos a inventar algunas cosas, algunas pequeñas máquinas, y de pronto las máquinas tenían un ingreso de información y una salida, digamos, de acción, entonces ya empezamos a tener capacidad para procesar información fuera de nosotros, ¿no? Y así llegamos a las computadoras y bueno, ya conocen el resto de la historia, aparece el Internet, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante entender esto? Porque en realidad la manera en que nosotros estamos evolucionando es a cada vez tener información más fuera de nosotros, parecido a lo que pasa con las computadoras, ¿no? ¿Se acuerdan que las computadoras cada vez nos vendían que el disco duro tenía más gigas, más gigas, más gigas? Y de pronto en un momento fuiste a comprar tu computadora y te dijeron, no, en realidad es un disco sólido y tiene pocos gigas. Entonces tú decías, oye, que me están estafando, porque está tan cara la máquina. No, así es ahora. Ahora todo es en la nube, ¿no? Entonces, ese mismo proceso, digamos, que ustedes ven en las computadoras, donde cada vez la información ya no se almacena en la computadora en sí, sino afuera, es lo mismo que nos pasa a nosotros. Cada vez la información está más fuera. Es más, bueno, no sé cuántos de aquí sean padres, ¿no? Yo tengo dos hijos, tengo una de 22, uno de 16. Mis hijos manejan una cantidad de información increíble, una cantidad de información que jamás yo hubiese podido manejar a la edad que ellos tienen. Súper informados. Sin embargo, la información la tienen muy fuera de ellos. Entonces, tienen mucha capacidad para procesarla, tienen mucha capacidad para seleccionarla, buscarla, tienen acceso muy rápido. Incluso también memorizan bastante bien porque tienen medios audiovisuales y todo. Lo único que les está costando, por ahí vamos a ir acercándonos a dónde va a estar el verdadero diferenciador de los seres humanos hacia adelante, la dificultad que tienen es para integrar. Tienen dificultad para integrar porque lo que antes se nos pedía, que era almacenar la información en nuestra cabeza y teníamos que memorizarnos cosas, por ejemplo, fórmulas matemáticas que teníamos que memorizar, ahora el Excel resuelve todo, ¿no? O teníamos que memorizar fechas y memorizar contenidos, ahora todo está ahí en Google. De pronto, como estaba dentro de nosotros, entonces la integración de esa información era bastante más sencilla, bastante más rápida. Y nosotros podíamos ser unos integradores y, por tanto, también, por excelencia, los creativos, ¿no? Porque la creatividad, obviamente, tiene que ver con conectar información, con juntar una cosa con la otra y sacar una nueva, ¿no? Entonces, tiene una tarea de integrar información. Entonces, en principio, hay algo que se gana, algo que se pierde. ¿Okay?
Lo que ven ahí en el dibujito que está abajo, esa evolución en donde de pronto vemos al ser humano, a este hombre que está ahí interno, ¿no? Está en traje, y de seguido hay un robot, aparentemente, una especie de inteligencia inorgánica, artificial. Eh, Me gusta esta imagen porque mucho de lo que también puede pasar, entonces, escenario uno, salimos del sistema productivo, ya no queremos trabajar, nos dedicamos a simplemente pasarla bien, vivir de fiesta y filosofando, ¿no? Y dejamos que los robots hagan todo. Ok. Eh, Escenario 2, y ese, el primer escenario no es muy probable, ¿no? Porque entonces perderíamos un poco la motivación, en fin, hay una serie de críticas a ese escenario. El otro escenario es que la inteligencia artificial en realidad sea más una especie de siguiente versión de nosotros, en donde más bien los seres humanos vamos a paulatinamente irnos transformando en algo más inorgánico, por lo tanto vamos a vivir mucho más, vamos a hacer una mezcla, digamos, entre orgánico e inorgánico y paulatinamente convertirnos en algo que dura mucho más años y convertirnos pues en ese robot que vemos en las películas, ¿no? Entonces hay un escenario en donde evolucionamos en máquinas. Y ese escenario tiene también algunas cuestiones que no son tan fáciles de aceptar, porque entonces si perdemos la mortalidad y perdemos este impulso de vivir porque no queremos morir, se pierden también una serie de motivaciones, una serie de motivos. Entonces el problema, digamos, a nivel social y psicológico, como ven, radica mucho en el por qué hacer las cosas y en la motivación, ¿no? Un escenario mucho más probable, que es incluso también el que plantea Harari y plantean muchos expertos, es que simplemente la inteligencia artificial va a ser algo que vamos a ir integrando en nosotros. De la misma manera que hemos integrado este aparatito, ¿no? Y ya no vivimos en él, ¿no? De pronto no está el celular y empezamos a buscar frenéticamente. ¿Dónde dejé mi celular? Dios mío, mi celular. He perdido mi celular, ¿no? Entonces, de la misma manera que hemos ido integrando tecnología, cada vez simplemente vamos a ir eh, conectándonos más, viviendo en mayor dependencia de esa tecnología, no necesariamente como un cyborg con una mano así tipo Terminator, pero sí en esta relación con la inteligencia artificial con gran dependencia, ¿no? Con un nivel de conexión y de flujo entre la inteligencia artificial y nosotros, que lo que va a hacer es generar un flujo muchísimo más continuo en todo el colectivo humano. Entonces tenemos un tema ahí, una discusión sobre la pérdida de la identidad de la gente, y lo vemos hoy en día, ¿no? Lo vemos en las redes sociales. Vemos los chicos son muchísimo más proclives a los trends, ¿no? A las tendencias, y de pronto se van para un lado, se van para el otro, sus opiniones cambian rapidísimo, porque es como que todo el día están fluyendo entre ellos, y a veces uno, como padre, dice, oye, ok, pero ¿qué quieres hacer tú, no? ¿Cuál es tu parámetro? O sea, como individuo, digamos, cómo te defines, tu identidad, ¿no? Y esa idea de identidad se está empezando a volver mucho más fluida y lo vemos, por supuesto, en toda la transformación relacionada al tema de género, etcétera, etcétera, que son todos temas que hablan de una identidad mucho más fluida, mucho más interconectada, una tendencia a ser más colectivo que individuo. Entonces, un tercer escenario es no nos volvemos androides, sino nos volvemos algo más parecido a una conciencia colectiva, a un hormiguero, ¿no? En donde el flujo de información es mucho más rápido y bueno, y la individualidad se pierde un poco, ¿no? Entonces, es un poco para, digamos, hablar del panorama, qué es lo que está pasando, cuándo empezó, y como ven, decir que empezó en el momento que empezamos a escribir, si miramos hacia atrás, es improbable que vayamos a poder detener la ola, ¿correcto? Esta ola ya viene hace muchos siglos y simplemente tiene una fuerza, ¿no? Es como un cometa, no va a parar, entonces lo que nos toca es adaptarnos. ¿Okay? Ahora, vamos a lo nuestro, vamos al tema, digamos, más laboral, al tema empresarial, al tema de dirigir organizaciones, de dirigir grupos humanos. Eh, ¿Qué está dejando de ser relevante? Es una primera pregunta y es una pregunta compleja porque además nos genera un poquito de angustia, especialmente a los que a los que no están comenzando en la vida laboral, sino los que ya están, digamos, a la mitad o de la mitad digamos, para el final, ¿no? Porque esto quiere decir que si yo sustenté mucho mi desarrollo profesional en habilidades que particularmente dejan de ser relevantes,
entonces estoy en riesgo de dejar de ser productivo mucho antes que otros, ¿no? Entonces, esto es importante entenderlo. Entonces, ahí aparecen 5 temas. Esto es ya resultado más de investigación mía, de los diferentes autores que vemos ahí sobre el tema. Y 5 temas que yo he resaltado ya como cosas que cada vez veo, y lo veo en el día a día, que están dejando de ser relevantes. Primero, el tema de las decisiones intuitivas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Hasta hace no mucho, la creencia del mundo organizacional es: hay pocas personas en la organización que tienen la capacidad para tomar decisiones importantes, no tenemos una idea tan específica y clara de cómo toman esas decisiones, pero confiamos en su intuición. Confiamos en que su experiencia, sus habilidades, les dan alguna especie de, no sé, tercer ojo, una cuestión ahí, un sexto sentido, en donde de pronto toman decisiones y, uy, mira, acertó, ¿no? Caramba, qué buen decisor, ¿no? Bueno, eso cada vez está dejando de ser así. De hecho, cada vez esa forma de decidir está probando ser menos efectiva porque el escenario, digamos, el contexto cambia tan rápido que tu intuición, que en realidad la intuición no es otra cosa más que lo que formamos a partir de la experiencia como hábito, ¿sí? En la toma de decisiones. Entonces tú no has analizado, pero ya te hueles, sabes que esto está mal. ¿Por qué? Porque has pasado un montón de experiencias similares y de manera natural y habitual dices, esto no. Todavía no sabes por qué, pero dices, esto no. ¿Sí? Entonces, esas decisiones intuitivas cada vez están probando ser menos efectivas, porque se basan en experiencias pasadas y los contextos ahora cambian muy rápido. Entonces, la gente se equivoca más. Esa es una. Segundo, la gestión de proyectos. ¿A qué me refiero con esto? No quiero decir que no vamos a tener que gestionar proyectos. Lo que quiero decir es que históricamente la gestión de proyectos es algo que ciertas personas aprenden en el camino y que logran hacer que un proyecto se cristalice y se haga real, ¿no? Y, y lo que tienen que aprender a hacer es usar un montón de herramientas. Herramientas para planificar, herramientas para controlar el avance del proyecto, herramientas para hacer la coordinación de los equipos multidisciplinarios que tiene un proyecto, y bueno, y dependiendo del envergadura del proyecto, en fin, es un mundo muy complejo, ¿no? Y si hay algo para lo cual estamos creando tecnología y herramientas de gestión, es para eso, ¿no? Hoy día, por ejemplo, hacer un Gantt, digamos, una herramienta, una cosa así, lo haces en un ratito, ya no es como antes. Antes ándate a hacer el Gantt de un proyecto relevante, olvídate, eso era un trabajo de hormiga, ¿no? Hoy día ya no. Hoy día ya las plataformas que hay para solamente la gestión del plazo de un proyecto ya son bastante eficientes y en un ratito tienes un Gantt, pum, lo actualizas, todo el mundo lo ve, todo el mundo interactúa, todo el mundo actualiza, mandan información y todo es súper rápido. Y cada vez estas plataformas se vuelven más inteligentes. Entonces la gestión del proyecto cada vez va a ser muchísimo más automatizada. Una vez que ingresemos información básica, el proyecto va a tener mucha inteligencia artificial que lo va a gestionar y nosotros nos vamos a dedicar más a aspectos o muy especializados del proyecto o ya a los aspectos más humanos, ¿no? Tercera habilidad que está dejando de ser relevante, el análisis de datos complejos, ¿no? Eh, También las organizaciones tienen estas personas que son muy analíticos y que, en fin, revisan, no sé, un estado financiero o revisan, digamos, información, data compleja, y son los que se dan cuenta de las cosas, ¿no? Son los que te dicen, oye, ¿sabes qué? Mira, hay un tema acá que se le pasó a todo el mundo y nadie lo vio. Bueno, eso también está dejando de ser relevante porque cada vez las herramientas que tenemos para hacer análisis de data son bastante más inteligentes, bastante más astutas, aprenden del error, ¿no? Esa es la inteligencia artificial. Y de pronto te hacen ver cosas, te señalan cosas que ni siquiera un humano muy experimentado en análisis de esa data específica podría haber notado. Entonces, también, si esa es una habilidad, digamos, que consideran súper relevante, dentro de unos años, eso ya no lo va a hacer. Cuarta habilidad, coordinación y comunicación básica. Es decir, la comunicación más potente, es decir, la comunicación, por ejemplo, para resolver un conflicto, importantísima. La comunicación para convencer a alguien, ¿no?
importantísima, digamos, para realmente persuadir, para generar un acuerdo. La comunicación para inspirar a un equipo, súper relevante. Pero la coordinación y comunicación básica, esa de todos los días, que yo soy excelente coordinador, bueno, no te preocupes, en realidad ya no vamos a necesitar que seas excelente coordinador, todo eso va a darse de manera mucho más automatizada, como de hecho ya hoy día muchos de ustedes quizás lo están experimentando, quizás sí, quizás no, pero en muchas organizaciones la coordinación y comunicación básica se da por plataformas y todo es muy automático y ya no se necesita tanto esa labor de el coordinador, ¿no? Y lo último, supervisión y control básicas, ¿no? Esa es la parte más increíble, ¿no? Históricamente una organización siempre ha tenido una estructura en donde requieres personas que hacen trabajos operativos y tienes a la persona, digamos, más experta, que es la que hace la supervisión. Hoy día sabemos que la inteligencia artificial incluso podría ser mejor para supervisar y poder incluso dar algunas tareas básicas al equipo que trabaja, mejor en eso que haciendo la labor operativa, porque hacer la labor operativa requiere una tarea muy precisa, muy específica, un tema digamos, de estar viendo la realidad, usar los ojos, ¿no? Y eso a veces sí requiere algo más humano. Pero luego procesar, digamos, la información que deviene de eso, cuánto hemos avanzado, qué cantidad de insumos hemos utilizado, procesar todo eso y construir nuevas instrucciones, nuevos planes, decir cuál es la brecha, por dónde vamos, la inteligencia artificial lo está haciendo genial también. Entonces, ese nivel, digamos, de supervisor, ese primer nivel de supervisor, también empieza a peligrar, ¿no? Eso es lo que hoy día sabemos, ¿ok? Digamos, para el entorno latinoamericano, quizá esto no se siente tan inminente, esto se siente un poquito más fuerte en Estados Unidos, se siente un poquito más fuerte en Europa, no tanto como en Estados Unidos, pero digamos, es cuestión de tiempo, ¿no? Y cuando digo cuestión de tiempo, o sea, para el 2030 el panorama va a ser bastante distinto, ¿ok? Entonces no hablemos de 10 años, hablemos de 5, ¿ok? Por otro lado, ¿qué es lo que está siendo más relevante? ¿Qué es lo que hoy día las organizaciones están buscando más en los ejecutivos? Están buscando más en sus líderes, sus directivos. El tema de visión estratégica y adaptabilidad es uno. Eso lo voy a explicar un poquito más en detalle. Voy a ir ahondando en cada uno, pero estos son los 5, ¿no? Visión estratégica y adaptabilidad, ética y responsabilidad, innovación y creatividad, gestión de talento y de la colaboración, que no es lo mismo que coordinar, sino gestión del talento y de la posibilidad de establecer acción colaborativa. Y por último, toma de decisiones basada en datos, ¿sí? Ya no la intuitiva, sino la toma de decisiones más objetiva que utiliza mucha más información. ¿Okay? Entonces, vayamos pensando en estas 5 cosas. Quisiera que cada uno de ustedes también ahí vaya pensando qué tanto se están metiendo a hacer estas cosas. No importa en qué rol estén o en qué lugar de la organización estén, estas son cosas que habría que preguntar, ¿no? Ahora, antes de ir en detalle, porque ya solo hago el detalle de esto y ya nos vamos a quizás unas preguntas, también quiero mencionar lo siguiente, ¿no? Va a haber una tendencia definitiva a la automatización. Eso va más allá de la inteligencia artificial, ojo, ¿ok? No confundamos inteligencia artificial con automatización. No necesitas tener inteligencia artificial para automatizar. Pero son dos fuerzas que hacen sinergia y que, por supuesto, van a acelerar la reducción del headcount, ¿no? La reducción de la cantidad de personas que tenemos en el sistema productivo. Eso es inevitable. Ya en minería vemos que hay varias cosas que han sido automatizadas. Evidentemente incrementan nuestros ratios de safety, ¿no? Nuestros riesgos bajan. Entonces es lógico que van a desaparecer muchas cosas que son automatizables y muchas que son, digamos, reemplazables con inteligencia artificial. Pero eso, ¿qué va a hacer? Va a hacer que esa fuerza laboral que antes hacía esas cosas se va a reeducar, se va a adaptar, va a buscar desarrollar estas habilidades, va a buscar volverse más directivo, ¿sí? Va a buscar mucho más. Estos cursos que Gerencia viene haciendo ya hace
no sé cuántos años tenemos haciendo este curso de habilidades, ya nos vamos para una década de habilidades directivas. Ya no van a ser solamente cursos que algunas personas van a llevar, va a ser lo que todos tienen que llevar, ¿sí? Entonces va a haber una tendencia muy fuerte a desarrollar esas habilidades directivas y va a haber mucha más competitividad en determinado momento, ¿sí? Pero no es un panorama fatal, ojo, ahorita vamos a hablar también qué dicen los autores sobre eso, ¿sí? Ok, esas 5 habilidades. Entonces, en visión estratégica y adaptabilidad teníamos, bueno, y estas son cosas que siempre hemos necesitado, pero un poco para entender cómo cambia esto, ¿no? Teníamos estrategias basadas en, vamos a decir, el típico análisis de mercado, tendencias, digamos, flujos de la economía, hacia dónde está yendo el tema, ¿sí? Cuáles son las fuerzas del mercado, y tomamos decisiones basadas en la experiencia. Ahora, en realidad, tenemos sistemas predictivos muy avanzados, ¿sí? Y eso hace que podamos tener información bastante más confiable sobre lo que probablemente vaya a ocurrir, ¿sí? Y la vamos a tener mucho más rápido. Entonces, si antes tú te sentabas a hacer un planeamiento estratégico, te sentabas a hacer tu plan y mirabas en un horizonte de tiempo largo, eso cada vez va a ir desapareciendo, ¿no? Y lo que vamos a tener son cosas mucho más en tiempo real, una visión de largo plazo, sí, pero el plan todo el tiempo en este ritmo cambiante. Yo, por ejemplo, como dijo Flora Millay hace un rato, actualmente soy director de desarrollo de negocios para Inspiratus, una empresa en Bélgica. Y tengo como encargo ser la persona que hace toda la parte de planeamiento estratégico. Nosotros ya no tenemos un documento llamado plan estratégico. Nosotros tenemos un documento que se llama Strategy Update. ¿Ok? Y el Strategy Update es algo que se lanza cada cuarto. Y la manera en que ese Strategy Update cambia, a veces a la gente le incomoda un poco, ¿sí? Pero nosotros estamos tratando de generar una cultura ahora en la organización donde la gente se deje de incomodar por el cambio. Entienda que muchas veces tienen que votar lo que estaban haciendo. No, pero le habíamos dedicado. Ok, pero ya no. En este momento hemos decidido que esto ya no va, lo votamos, traemos algo nuevo y seguimos, ¿sí? Y hay mucho, en ese Strategy Update, hay mucho análisis what if, ¿no? Mucho análisis de escenarios. Entonces planteamos, ¿qué vamos a hacer con respecto a tal negocio? Escenario A, escenario B, escenario C. Y así lo comunicamos a la organización. Ojo, ya no podemos comunicar, vamos a hacer A, ¿sí? Ahora tenemos que comunicar, si pasa esto hacemos A, si pasa esto hacemos B, si pasa esto hacemos C. ¿Sí? Entonces, es interesantísimo lo que está pasando aquí. Y de hecho, bueno, hay muchos ejemplos ahí, pero bueno, tenemos ejemplos también en minería, ¿ok? En cómo podemos usar AI hoy día para mejorar eficiencia, precisión en la exploración, por ejemplo, ¿no? Y son cosas que no hubiésemos soñado tiempo atrás. Hoy día la exploración se ha vuelto bastante más inteligente, ¿correcto? Y usa menos recursos gracias a la aplicación de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ojo con esta de aquí, ¿ok? Segunda parte, ética y responsabilidad. Acá quizá la gente piense, bueno, vamos a necesitar ser éticos porque las máquinas o la inteligencia artificial no puede. No va tanto por ahí. Va por el tema de que nosotros hemos tenido cierto tipo de desafío ético, ¿ok? Por ejemplo, la ética en la parte comercial, ¿no? Los conflictos de intereses, temas de responsabilidad social. En eso hemos vivido los últimos años, el sector minero especialmente, full metido en eso. Pero ahora tenemos otros desafíos éticos, ¿no? Tenemos ahora, por ejemplo, un desafío ético que tiene que ver con la información que recibimos. ¿No se han dado cuenta que de pronto hablan con una persona de un tema, vamos a decir, de política, hablan sobre el tema de Trump, por ejemplo, Donald Trump, que le dispararon en la oreja? Te encuentras con una persona y te dice, no, mira, todo es una conspiración, porque en realidad es muy raro, y al final no lo mataron, y ahora va a ser más popular gracias a eso. Te encuentras con otra persona y te dice, pobrecito Trump, realmente está sufriendo mucho, su vida ha estado en peligro, es increíble al extremo que ha llegado esto. Entonces, y te encuentras a personas que todo el día están como dando opiniones muy antagónicas. Pocas veces nos encontramos con opiniones un poquito más centradas, un poquito más, eh, vamos a decir, equilibradas, donde podemos decir, mira, sí, efectivamente, había una persona que tenía un problema mental, un chico, y aparentemente decidió ser, vamos a decir, el justiciero de la oposición de Trump, quiso matar a Trump,
Y por suerte Trump volteó la cabeza en el último momento, se salva, evidentemente no ha desaprovechado esto en su campaña y ha vuelto esto, por supuesto, un asunto, un elemento central en su campaña. Ya está, es una opinión centrada. Hoy día es muy difícil encontrar esas opiniones centradas porque el algoritmo, ¿sí? Lo habrán sentido ahí, el algoritmo se empieza a configurar para decirte la información que tú quieres escuchar. Entonces, cada vez o sea, hay una tendencia al algoritmo a tratar de darte más en el gusto, más en el gusto, más, y en ese espíritu de darte más en el gusto, empieza a generar lo que se llama el sesgo algorítmico. Entonces, mucho cuidado con todas las cosas que ves en TikTok, mucho cuidado con todas las cosas que ves en tu feed ahí de Instagram, que en realidad todo eso está pensado para darte, vamos a decir, de manera intensa en la yema del gusto, y no para generarte pensamiento crítico, no para cuestionar cómo piensas, sino para confirmar cómo piensas. Entonces ahora tenemos un tema ético en donde el pensamiento crítico, el cuestionar nuestros propios sesgos, se está volviendo algo más difícil y necesitamos que nuestros líderes sean más responsables en ese manejo de la información. ¿Okay? Y bueno, por supuesto la privacidad de todos, eso no tengo ni que decirlo, estamos bombardeados de apruebe aquí, quiere cookies, no quiere cookies, acepte, rechace, todo el día navegas y todo el día te están preguntando cosas y ya no sabes qué hacen con tus datos, todo el mundo tiene tus datos, tu celular te escucha, no te escucha, en fin, paramos todo el día en ese lío, ¿no? Entonces va a ser un tema que cada vez va a ser más relevante. Y una cosa más es que también el tema ambiental, en esta parte de ética y responsabilidad, se está volviendo cada vez más relevante, ¿sí? Y cada vez vamos a ir buscando más eso porque en estos tiempos, digamos, los problemas éticos ya y de responsabilidad, si bien siempre ha habido responsabilidad social, el tema ambiental se está volviendo mucho, mucho, mucho más fuerte, ¿ok? Entonces, ese también va a ser un tema que va a seguir cambiando. Eh, y bueno, eso también es una tendencia que no necesariamente está solamente puesta en inteligencia artificial, está conectada. Como saben, estas empresas que hacen inteligencia artificial y que cada vez necesitan más procesadores, más potentes, lo cierto es que tienen una huella de carbono muy alta. ¿Ok? Entonces también cada vez procesar información de manera más potente, que es lo que necesita la inteligencia artificial, nos va a requerir un mayor esfuerzo en la parte de la huella de carbono, en la parte ética, de la parte ética, digamos, ambiental, ¿no? Entonces también es un impacto que está ahí. Creatividad e innovación, bueno, eso es súper obvia, ¿ok? Pero, ojo, no hablemos de lo que antes pasaba. Antes decíamos innovación basada en brainstorming, ¿no? En estos ciclos largos, y vamos a pensar la idea, vamos a desarrollar el producto. Yo les digo, mi trabajo particularmente es extremadamente creativo, porque tengo que crear contenido todo el tiempo. Tengo que crear un manual de gestión, tengo que crear un plan estratégico, tengo que crear un curso, y eso es lo que más me ahorra la inteligencia artificial. Hay una aceleración increíble del proceso creativo, porque el proceso creativo tiene, sí, una parte donde eres analítico, conectas, propones, pero tiene otra parte en donde básicamente lo que haces es buscar información un montón, y jalar información y abrir posibilidades y alternativas. Y cuando tú le pides a ChatGPT, por favor, dame una lista de 20 elementos relacionados con esto, te lo hace en medio segundo, ¿sí? Entonces tu trabajo creativo empieza a ser mucho más eficiente porque tienes a un obrero, que es el inteligencia artificial, que te hace los procesos menores de la parte creativa, los procesos, digamos, de menor grado de la parte creativa, y así tú te puedes dedicar solo a la parte, digamos, a la pulpa, ¿no? A la parte más de mayor valor, ¿no? Entonces aquí la creatividad e innovación empieza a ser llamada a usar la inteligencia artificial. Entonces, esto es una cosa que va a cambiar bastante. Hoy en día van a seguir apareciendo cada vez más elementos que te van a ayudar a ser creativo y a innovar y a pensar en diferentes formas de hacer las cosas desde plataformas virtuales y herramientas digitales, ¿no? Entonces, eso ahí también va a cambiar bastante. Ya lo vemos incluso en nivel gráfico, ¿no? Sabemos que muchas de estas imágenes, como la imagen que he puesto ahí, son creadas por inteligencia artificial. Todavía la inteligencia artificial no han logrado perfeccionarlo tanto, pero tenemos poquísimo tiempo con estas plataformas de DALL-E, ¿no? Y todas estas que hacen imágenes, tienen poquísimo tiempo ahorita, y en muy poco tiempo van a lograr una creatividad artística sin precedentes, ¿no? Y otro elemento es la gestión de talento, ¿ok? Acá
Esto va a cambiar también bastante, porque ahora necesitamos dos cosas, ¿no? Por un lado, las personas ya se tienen que empezar a ver a sí mismas no como una persona que hace una tarea, sino como una persona que a través de la inteligencia artificial es capaz de hacer muchas tareas, ¿sí? Eh, entonces, en la gestión de talento va a haber un salto ahora muy fuerte, donde la exigencia en tu productividad, la exigencia en los resultados que te van a pedir, va a tener un salto exponencial. Entonces, vamos a tener que gestionar el talento de manera distinta. Y a eso añádenle que cuando vengan las personas, como van a utilizar inteligencia artificial, incluso no vas a ni siquiera saber muy bien cómo evaluarlas, porque realmente cada quien va a tener su propia configuración de cómo hace la chamba, ¿no? De cómo hace el trabajo. Entonces va a haber un desafío gigante en cómo evaluar las capacidades, la productividad. Vamos a tener que usar mucho más simuladores, vamos a tener que hacer mucho más ensayo y error, ¿no? Vamos a tener que hacer periodos de prueba con la gente mucho más. Entonces, digamos, el proceso de gestionar talento se va a complejizar muchísimo, por un lado, pero por otro lado, la cantidad de personas que vamos a necesitar quizá no sea tanta, por lo menos en esta primera parte, en este primer salto. Eh, y entonces quizá eso no lo vuelve una pesadilla para los que trabajan en recursos humanos. Y bueno, y el otro es que la colaboración se vuelve súper clave. Como dije antes, la inteligencia artificial, la digitalización, lo único que nos lleva a hacer mayor flujo. Flujo, flujo, flujo. Entonces ya trabajar como una isla, trabajar solo, decidir solo, producir solo, empieza a volverse algo obsoleto. Y todo el tiempo el trabajo tiene que ser más colaborativo. Probablemente enganchado en una plataforma que de manera inteligente hace algo y todos contribuimos a que esa plataforma produzca un resultado. Entonces ya no estás solo, estás colaborando con múltiples roles, ¿sí? Dentro de una plataforma todo el tiempo. Ya no hay ese trabajo, digamos, más individual, ¿no? Muy bien, y bueno, y por último, la toma de decisiones basada en datos, ¿no? Aquí, miren, todas las personas piensan que toman decisiones basadas en datos, en información, digamos, creíble. El problema es que hoy en día, cuando hablas de datos, en realidad es un mundo muy grande. Cuando tú entras a Internet y haces una búsqueda de información, tú puedes encontrar cualquier cosa. Muchos fake news, mucha información no confiable, información copiada de otra fuente. En fin, el navegar la data ahora es realmente un arte. Entonces, tomar decisiones, eh, digamos, basadas en datos, entendiendo realmente qué son datos realmente creíbles, ahora va a ser lo fundamental. Ya no tu intuición mezclada con los datos confiables, ahora es no tanto intuición, más datos, pero ahora, ¿cómo hago que esos datos, esa data que tengo para tomar la decisión, sea realmente creíble, ¿no? Bueno, he corrido un poquito, pero ese es un poco el resumen que quería compartirles el día de hoy. Como conclusión, simplemente puedo decirles que la inteligencia artificial ya viene pues transformando de manera muy fuerte nuestra sociedad. No es algo que se viene, es algo que ya te está ocurriendo, ya está metida aquí, ya está en todos lados, ya es inescapable. Lo segundo es que nuestra habilidad directiva se está volviendo protagónica de manera muy rápida, puesto que las habilidades no directivas están siendo resueltas. Cuando hablo de directivas no me refiero solo a una supervisión simple, no me refiero a una coordinación, porque a veces uno dice, yo soy team leader porque coordino y superviso. ¿No? Yo me refiero al siguiente nivel. Cuando estás en un nivel de liderazgo, de toma de decisiones, de responsabilidad, de accountability, eso se está volviendo más protagónico y cada vez más gente se va a querer subir ahí. ¿Okay? Entonces, se vuelve más importante estar fuertes en ese lado. Y tercero, el principal desafío para los líderes está en la adaptabilidad. ¿Okay? Tomar decisiones rápidamente, basadas en información confiable. Entonces, si vamos a ver al nuevo directivo de hoy como distinto al de antes, lo que queremos es simplemente una persona que no se queje ni por medio segundo de que le ha cambiado toda la regla de juego. Que cuando le venga un corte presupuestal diga, ok, vamos a replanificar. Que cuando le venga un nuevo target mucho más desafiante, diga, ok, vamos. Que no hayan estos procesos no de fastidio, sino vamos sobre la marcha y entendiendo que ese es el nuevo mundo en el que estamos gracias a esta nueva inteligencia artificial. Muy bien, tengo unos minutos para quizás recibir algunos comentarios, preguntas.
Gracias, Tommy. Excelente tu presentación. Nos has dejado con muchas interrogantes sobre cómo afrontar estos nuevos tiempos. Y tal vez podrías decirnos esto, ¿cómo podríamos hacer de manera concreta y cotidiana adaptarnos al cambio? ¿Cómo has hecho tú? ¿Qué has visto tú en las empresas donde estás trabajando? Bueno, claro, regla número uno, si no son aún expertos en ChatGPT y en toda la inteligencia artificial, por favor, acabando esta sesión, pónganse su usuario, empiecen de verdad, el tema ya es súper, súper intenso. Entonces, lo primero es familiarizarnos y volvernos súper amigos de la inteligencia artificial. Ya está aquí, está para quedarse, va a tomarlo todo, va a estar en todo. Entonces, mientras más rápido lo asimiles, mejor. Eso es número uno. Número dos, miren, yo ahora trabajo mucho en las culturas de las organizaciones, el tema de la adaptación al cambio. Trabajamos de muchas formas, desde la innovación, lo trabajamos desde la cultura, digamos, de ser audaces. Sean audaces, esa es la segunda premisa. ¿Sí? Si hay cosas que no han hecho, cosas digamos, les representan cierto temor, mándense a hacerlas. Tírense, no sé, de paracaídas. Y aprendan a ser realmente personas audaces que no le temen a lo desconocido y a lo nuevo. Ese es el mundo que se nos viene, y no se nos viene de acá a 20 años, se nos viene de acá a 5, 10 años. El mundo te va a exigir todo el tiempo cosas nuevas y tienes que ser audaz, intrépido. ¿Okay? Esos serían los dos consejos que daría así, muy concretos. Okay. Gracias. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Alejandra, adelante. Estás en mute, ¿eh? Está hablando. Lo siento. Tommy, una consulta. Bueno, tú que ya, digamos, tienes un poco más de conocimiento en esto de la inteligencia artificial, hoy en día hay miles de programas de inteligencia artificial para todo, básicamente, para marketing, para presentaciones, para crear logos. De pronto tú tienes algunos que nos puedas recomendar para esto que nos interesa a nosotros, que son como procesos, liderazgo o algo que sea Sí. como afín a lo que necesitamos. Mira, yo la verdad es que he tratado varias cosas, ¿sí? Al principio intenté diferentes soluciones para lo que yo hago, ¿no? Y luego me di cuenta que muchas de esas soluciones están en realidad enganchadas a la plataforma de ChatGPT. Es decir, viene un desarrollador y desarrolla, vamos a decir, un software que está en realidad, que detrás, digamos, usa ChatGPT. ¿Ok? Entonces, lo que yo he hecho finalmente es pagar mis $20 mensuales de ChatGPT, que son $20 mensuales realmente, que la gente dice, oh, $20 mensuales. Son probablemente los $20 mensuales con mayor retorno que he tenido en mi vida, ¿ok? Y ChatGPT hoy día ya no es una plataforma, digamos, sola, ¿no? No es genérica. Ahora ChatGPT tiene plataformas especializadas. Entonces si tú pones Explore ChatGPT, te va a llevar a una serie de desarrollos que son hechos por la misma empresa, por OpenAI, y también desarrollos de desarrolladores independientes que los aportan a ChatGPT y son especializados para diferentes cosas. Si eres creador de contenido y hay un tema de textos, entonces vas a encontrar la versión, vamos a decir, especializada para crear contenido de tal cosa. Entonces, miren, entran a ChatGPT, paguen sus $20 mensuales, no los pagan también, ¿no? Pero hace diferencia pagarlos, ¿ok? Los pagan y ahí tienes todo. Por ahora, ahí tienes todo para mí. Ahí no necesitas, a menos que sea una cosa súper especializada, ¿no? Que ya habría que buscar, pero esa sería mi recomendación. Muchas gracias. Tommy, lo que tú comentas significaría que realmente toda la fuerza laboral, todos desde la universidad, el colegio, todos deberíamos estar cambiando para poder encontrar el próximo empleo, ¿no? Todos, definitivamente ya, yo diría que incluso el sistema educativo, digamos, no digo que mañana se va a caer, ¿no? Pero ya tenemos hoy en día, por ejemplo, un modelo de escuelas que se llama 2 horas, 2 hours, ¿ok? Hay un modelo de escuelas para chicos, que solamente los chicos estudian 2 horas al día temas académicos y todo lo estudian con una plataforma inteligente. Y las otras 6 horas, digamos, las otras son 4 horas, perdón, del día, las pasan con sus profesores
viendo solamente temas de educación física, temas motivacionales, habilidades personales, puro tema blando, tema no, digamos, hard, no lo académico, ¿sí? Y el modelo educativo, entonces, ya se está empezando a quebrar en ese sentido, ¿no? Entonces, sí, definitivamente hay que cambiarlo. Eddie, adelante, por favor. Eh, si me escucha, Tommy, buenas noches con la sala. Sí, mi consulta era, por ejemplo, ¿cómo lo ves el tema de la legislación del Estado, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso del Perú, ¿no? Si bien es cierto, una organización puede implementar, automatizar y llevar esto de la inteligencia artificial, pero todavía hay entidades gubernamentales donde no se adaptan, ¿no? O sea, es, como decía, es un doble trabajo. Sí, es, No sé cómo lo ves desde tu punto de vista. sí, ese tema que has tocado de es un tema súper delicado, ¿ya? Primero porque una de las cosas interesantísimas que está pasando con la inteligencia artificial es que ahora la inteligencia artificial se la están utilizando para analizar leyes, analizar contratos y encontrarles justamente los huecos, las debilidades, ¿no? Entonces, yo creo que solamente va a haber una reacción del gobierno frente a este cambio cuando realmente se den cuenta que o hacen eso o pierden, ¿no? Creo que va a demorar hasta ese punto, pero es preocupante. Es preocupante porque, imagínate, si yo no utilizo inteligencia artificial para justamente mantener o resguardar, digamos, la gestión del gobierno, para poder hacerle frente, digamos, a lo que se está viniendo, entonces es incierto lo que va a pasar, ¿no? Sí, por otro lado, Eddie, sí está habiendo bastante conversación sobre legislación e inteligencia artificial. De hecho, hace poco, ahorita en Europa, me parece esta semana, han aprobado la primera ley que ya regula la inteligencia artificial en Europa, en toda la Unión Europea. Entonces ya están empezando a ponerle algunas trabas, algunas cosas, digamos, que se consideran de muy alto riesgo, cosas de alto riesgo. Entonces estamos empezando a poner algunas cosas que todavía hasta que no sepamos cómo regularlas, están baneadas o están prohibidas. Ahora, si empieza a pasar eso normalmente en la Unión Europea, empieza a pasar eso en Estados Unidos, ¿no? Probablemente por tendencia, así como pasa, por ejemplo, con el tema de género, con muchos otros, probablemente los gobiernos latinoamericanos también asuman algunas de estas normas, ¿no? Ok. Yo creo que aquí nos quedamos. Muchísimas gracias, Muy bien. David, por tan interesante exposición y nos dejas pensando muchos detalles de cómo tenemos que seguir trabajando de aquí en adelante, ¿no? Para mantenernos siempre competitivos. Muchas gracias a todos Gracias. y los invitamos a participar en el programa de desarrollo de habilidades directivas en estos tiempos de la inteligencia artificial. Ok, muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias a todos. Hasta la Muchas próxima. Bueno, los veo en el programa, ¿eh? Gracias. Gracias.